Bien, estaba justamente mencionando pues algunas características importantes o funciones del rey, ¿no? Como por ejemplo dictar sus órdenes a través de las reales cédulas, que eran órdenes del rey que no tenían por qué ser inadmitidas. Obviamente toda ley del rey tenía que acatarse. E incluso pues él elegía las autoridades más importantes en el ámbito religioso, ¿no? A la cual se le conoce esto como el regio patronato. Y al final, pues, era el que tomaba la decisión de elegir a los virreyes, en el cual los del Consejo de Indias les mencionaban los candidatos, pero la elección final era por parte del rey, ¿no? El rey elegía al final a los más importantes funcionarios que iban a ser designados a las colonias. ¿De acuerdo? Muy bien. El Consejo de Indias, aparte pues de dirigir la política administrativa de las colonias, también dictaba o promulgaba leyes aprobadas por el rey, claro está, enviaba visitadores coloniales para supervisar a los virreyes y otros funcionarios. Y esto es muy importante, chicos, porque de hecho te van a preguntar en cualquier examen de admisión. Ellos realizaban el juicio de residencia a las autoridades virreinales. ¿Qué es el juicio de residencia? Obviamente una serie de estudio o rendición de cuentas en el cual los funcionarios, especialmente los virreyes, tenían que hacer a el Consejo de Indias, ¿correcto? Hay que recordar pues que de los 40 virreyes que hemos tenido, sus gobiernos pues no eran uniformes, ¿no? Unos podían correr 4, 7, 8, va a depender bastante pues de qué tan bueno ha sido al administrar en la colonia. Lo interesante es que gran parte de los virreyes del Perú ya han tenido algún tipo de experiencia en administración pública o burocrática, ¿no? Por ejemplo, muchos que han sido virreyes en Nueva España, o sea, México, llegaron a ser virreyes del Perú, por ejemplo. O sea, no eran personas improvisadas, obviamente, ¿no? Para nada, ¿no? Ellos conocían muy bien sus funciones. Muy bien. Ahora, en cuanto a la administración colonial, de hecho, pues tenemos al virrey. Recuerden que el virrey era pues el principal responsable de que todo lo que se extrajera todo lo que se extraiga, ¿no? de los territorios o de las colonias, es decir, los metales preciosos lleguen a la metrópoli, ¿no? Él era el principal responsable. De hecho, pues el virrey es la máxima autoridad colonial, es el representante del rey en las colonias. Presidía la Real Audiencia, pero no tenía ni voz ni voto. Así podía estar en la audiencia, pero no era relevante su en este caso, su presencia. Y también podría pues elegir otras autoridades eclesiásticas de menor rango. A eso se le conoce como el vicepatronato. En el caso de la Real Audiencia, chicos, fue la máxima institución de justicia. Estaba compuesta por importantes magistrados llamados oidores, y en caso de ausencia o muerte del virrey, asumían también funciones políticas. ¿De acuerdo? Entonces, esto también es algo importante recordar. Por eso, ¿qué son los corregimientos? Bueno, el virreinato pues se dividía en provincias, en grandes regiones llamadas corregimientos. Es una provincia, pues, ¿no? Que es parte del virreinato y que iba a estar a cargo de un corregidor. Supuestamente el corregidor pues era el funcionario que iba a reemplazar a los encomenderos. Y los corregidores pues cobraban tributos, organizaban a la mita con el apoyo pues, de los caciques para llevar a los indígenas a trabajar en esos lugares. Y además los corregidores, y eso también viene en las preguntas de examen de admisión, realizaban lo que se conoce como el reparto mercantil. Profesor, ¿qué es el reparto mercantil? Bueno, era la venta forzosa de muchos artículos provenientes de Europa que les obligaban a comprar a los indígenas. Eso es importante. Medias de seda, perfumes. Muchos de estos productos pues eran necesarios, pero les obligaban a los indígenas a pagarlo con su fuerza de trabajo.
Hay que recordar también pues que tras la rebelión de Tupac Amaru II, esta fue derogada, es decir, los corregimientos fueron reemplazados por las intendencias, ¿no? Obviamente para evitar pues mayores revueltas, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta. Los cabildos, chicos, se encargaban pues de la administración de los centros urbanos, ¿no? De las ciudades, una especie de alcaldes, ¿no? De municipalidades, por así decirlo, ¿no? Ahí están pues las autoridades del cabildo, por ejemplo, estaban compuestos por los alcaldes y los regidores, ¿no? Y antes solamente gobernaban solamente un año, ¿no? Ahora creo que es 4, ¿no? Antes gobernaban un año nada más, ¿no? Muy bien. Los Barayok eran una especie de alcaldes, pero de los indígenas, ¿no? Una autoridad que representaba los intereses de estos grupos, ¿no? El Barayok, ¿no? Un alcalde, pues, una especie de alcalde de los indígenas, ¿de acuerdo? Muy bien. En cuanto a algunas manifestaciones culturales, chicos, podemos decir, pues, que al menos en educación tenía tres características elementales, ¿no? ¿Cuáles son, profesor? Era marcadamente elitista, ¿no? Es decir, solamente los grupos de poder podían recibir una buena educación, memorista, en una educación que incluso le hemos llevado por muchos, muchos años todavía, ¿no? Donde obviamente todo lo que digan los profesores tenía que cumplirse. Era, ahí, por ejemplo, se implementaba la tortura. Esa palabra conocida o esa frase que siempre de repente alguna vez hemos escuchado, la letra con sangre entra, viene justamente de esos tiempos. La educación pues era elitista, memorista y muy dogmática, ¿no? Que tenía que ceñirse tal y obviamente como estaba estipulado, y mayormente estaban dirigidos por el clero, ¿no? Especialmente por los jesuitas y por los dominicos. ¿Dónde mayormente, profesor, la gente se educaba? Bueno, se educaba primero, en primer lugar pues en las universidades, ¿no? Que estaba reservado exclusivamente para los españoles con altos ingresos económicos y para la aristocracia criolla y para la nobleza peninsular. Ahí tenían, solamente eran educados los que tenían un poder económico importante. Ahí está pues San Marcos, que es la universidad más antigua de América. Está pues la Universidad San Cristóbal de Huamanga, San Antonio de Abad en Cusco y la Universidad San Agustín en Arequipa. También teníamos una educación básica dividida pues en llamados colegios mayores y colegios menores. Profesor, ¿a qué se refiere con los colegios mayores? Bueno, estaba reservada también para los españoles y criollos de la clase alta, ¿no? Los más pudientes, los más poderosos, ¿no? Y recibían pues una especie de educación secundaria, algo importante y básico que de hecho tenían que tener para poder lograr pues alcanzar la universidad. En cambio, los colegios menores era una educación o era una, claro, era una forma de educación que se impartía de manera elemental, es decir, ahí se practicaba o se implementaba o se enseñaba contenidos básicos, ¿no? Donde también pues tenían acceso los criollos de bajos recursos y también se le admitió a los mestizos. Profesor, en el caso de los indígenas, no, en el caso de los indígenas no fue así. Había un colegio exclusivo para los nobles de los caciques, o para los hijos de los nobles caciques, eso sí. O sea, ni cualquier indígena no podía acceder a la educación, solamente los nobles. A esto pues se le llamó el colegio de caciques, ¿no? De ahí Tupac Amaru II viene, ¿no? Él estudió pues en un colegio de caciques. Entonces, este colegio era exclusivamente reservada, chicos, para la nobleza indígena. Y básicamente estaba exclusivamente también bajo la administración de los jesuitas, que luego obviamente van a ser expulsados durante las reformas borbónicas, que luego vamos a comentar, de eso no se preocupen. Ahí está, ¿no? En cuanto a la pintura, bueno, pues claramente se fusionan ahí los elementos culturales tanto de España, de Europa y de los Andes, claramente, ¿no? Está demostrado eso, ¿no? Entre las que más destacan está pues sin duda la escuela cusqueña, cuyo principal representante pues, fue Diego Quispetito, ¿no? La escuela cusqueña.
En cuanto a la escultura, pues podemos dividirla en dos partes, ¿no? Era popular y funeraria. Por ejemplo, entre la escultura popular destaca pues los relatos, o perdón, los retablos con escenas de la vida aldeana, ¿no? Los famosos retablos cusqueños, por ejemplo, que hasta el día de hoy, por ejemplo, se ve bastante o se vende en Ayacucho. Por ejemplo, yo tengo acá una imagen, un retablo ayacuchano, no sé si ustedes pueden apreciar ahí, ahí vean, observen ahí, ¿correcto? Es algo que ha sido característico, ¿no? Y ahí vas a encontrar pues elementos andinos y europeos. Pero también está pues una escultura de estilo funerario, donde destaca pues estatuas de los mausoleos y su principal representante va a ser pues Baltasar Gavilán, como tú puedes ver ahí, ¿no? En cuanto a arquitectura, destaca pues el Paseo de las Aguas en el Rímac, la Plaza de Toro de Hacho, de repente los que han visitado en Semana Santa el Cerro San Cristóbal han podido ver, ¿no? Apreciar, en este caso, el estadio, ¿no? O la Plaza de Toros, perdón. Tenemos al cementerio Prevístero Maestro, el primer cementerio, ¿no? Que tuvimos aquí en el Perú. Y cómo no olvidarnos pues de las iglesias. Ustedes que de repente han recorrido las iglesias en Semana Santa tienen obviamente un estilo importante, muchos de ellos pues del estilo barroco. Tenemos pues a las iglesias de San Francisco, la Merced y la propia Catedral de Lima, por ejemplo, como tú puedes ver ahí en tu imagen. Entonces, y claramente pues cuando hemos visitado Lima hemos apreciado mucho de la arquitectura colonial, sin lugar a duda. Ahí están. Es un testigo todavía ahí que permanece en el tiempo. Vamos ahora a hablar acerca, chicos, de las reformas borbónicas, un tema que viene siempre en los exámenes de admisión cuando se habla pues acerca del virreinato del Perú. Ahí está, ¿no? A ver, ¿qué es o qué fueron las reformas borbónicas, profesor? Bueno, fue un proceso de cambios promovidos justamente por la dinastía de los Borbones para restaurar pues el imperio español, ¿no? En función pues a los avances del capitalismo, ya que mientras que Inglaterra, Bélgica, Holanda, incluso Francia estaban transformando su economía, España se había quedado en el atraso. El objetivo era claro, chicos, ¿no? El objetivo era lograr pues una mejor explotación de los recursos que tenía España en sus colonias. Lamentablemente para ellos, pese pues a la gran cantidad de colonias que poseían, eh, en este caso España pues, o la economía del imperio español estaba completamente estancado. Había retrocedido enormemente en comparación pues a sus países vecinos, como es el caso de Inglaterra, por ejemplo. Muy bien. Eh, Quisiera un poco explicar un poco los antecedentes. No está, obviamente, bueno, está ahí, pero de manera muy compacta. Entonces me gustaría un poco explicar de manera detallada, ¿ya? A ver, hay que recordar que el último rey de la dinastía de los Habsburgo, que le había comentado hace poco, era pues Carlos II, ¿no? Él no había dejado un heredero. Pero sin embargo, él tenía un sobrino nieto muy emparentado con la dinastía de los Borbones, ¿no? En la cual pues sin duda era el principal candidato de asumir el nuevo gobierno. Este hombre pues era Felipe Duque de Anjou. Y bueno, Luis XIV estaba convencido de que Felipe debería ser pues, el nuevo rey de España y podía haber pues, una alianza, ¿no? Importante entre Francia y España, ¿no? Inglaterra, Austria, Prusia, Portugal, ¿no? Se oponen pues a esta unión de los tronos de Francia y España, ¿no? Que claramente pues iban a amenazar el equilibrio geopolítico en Europa. Entonces, ante ese temor de esta unión entre la corona española y francesa, se produce pues un enfrentamiento militar, a la cual pues se conoce como la Guerra de la Sucesión Española. Este conflicto pues termina con el Tratado de Utrecht, ¿no? Como tú puedes apreciar ahí en tu pantalla, donde obviamente la dinastía de los Borbones se compromete pues a mantener separados los tronos de España y Francia, ¿no? Eh, y bueno, tanto Inglaterra, Portugal, Austria y todos esos países
obtienen importantes beneficios territoriales y comerciales, sobre todo Inglaterra. Inglaterra fue el más beneficiado con ello. Ahora vamos a mencionar más o menos en qué caso, ¿no? Por ejemplo, entre las principales reformas económicas está pues lo que se conoce como el navío de permiso. Profesor, ¿de qué consiste el navío de permiso? Bueno, aquí pues un barco inglés podía llevar mercadería a la feria de Portobelo para que luego esto sea vendido en el Virreinato del Perú y en el Virreinato de Nueva España. No sé, imagínate, ¿no? O sea, el navío de permiso ya prácticamente permitía pues que los ingleses puedan llevar sus mercaderías a estas ferias importantes, que en tiempo de los Habsburgos era imposible. Tenemos, por ejemplo, el derecho de asiento, ¿no? Inglaterra va a abastecer de esclavos a las colonias de España. O sea, solo España podía comprar esclavos de Inglaterra. No a Portugal, no a Francia, no a Holanda, solamente a los ingleses. Ese era el trato. Luego está pues el navío de registro, donde un barco que se haya registrado y pueda realizar pues muchos viajes, no va a haber ningún tipo de restricción, mientras que se registre, puede viajar varias veces, ¿no? Y puede descargar mercaderías hacia América. Prácticamente con el navío de registro, chicos, se suprime el monopolio comercial y desaparece la Casa de Contratación de Sevilla, que en su momento pues era una institución poderosa. Ahí pues donde se aplica pues el libre comercio, ¿no? En 1778. De hecho, fue una de las más importantes medidas que había logrado realizar el rey de entonces, Carlos III, donde se libró pues el comercio entre España y sus colonias. Y como consecuencia de ello, se crean nuevos puertos comerciales para incrementar el comercio. Surge pues Buenos Aires, Caracas, Valparaíso, que van a competir con el puerto del Callao. Las reformas económicas que más afectaron al virreinato del Perú, en especial a los comerciantes criollos e indígenas y también a la población en general, fueron sin duda los impuestos, ¿no? El aumento de los impuestos fiscales. Siempre cuando hay aumento de impuestos siempre afecta a la población, siempre hay luchas sociales, chicos, movimientos de todo índole, cuando se crean obviamente nuevos impuestos. Por eso que, si te das cuenta, para aumentar pues la presión fiscal no se está tomando en cuenta el aumento de los impuestos, sobre todo a las clases populares, porque si no, el pueblo se va encima. Eso ocurrió en Colombia, por ejemplo, hace poco, ¿no? Cuando se quiso aumentar el impuesto a la clase media, prácticamente el gobierno de Duque casi cae totalmente. Y pasa obviamente con la crisis o la inflación internacional, con mayor razón. Por ejemplo, como parte obviamente de la estrategia de incrementar la recaudación, se buscó pues aumentar la tributación. Eso pues causó una molestia, en especial de los comerciantes, que los perjudicó enormemente. También pues generó un descontento de la élite criolla, que también realizaba pues ese tipo de actividad, ¿no? O aquellos que sigan básicamente la actividad comercial, sin lugar a duda. Acá me preguntan, dice, Argentina hay todo tipo de impuestos. Dice. Bueno, en realidad pues hay impuestos que se hacen, mayormente se busca que los impuestos lo paguen las empresas, lo paguen aquellos que obviamente tienen esas posibilidades. Hay otros tipos de impuestos también que se quiere dar, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que ha habido un proyecto de que las plataformas de streaming también paguen impuestos, ¿no? Es un poco más difícil porque recuerden que estos no están operando en el Perú, están obviamente en otro lugar. Pero bueno, hay que ver obviamente de qué manera se pueda aumentar esta forma de pago, ¿no? Para que el Estado pueda eh, realizar pues sus obligaciones. Entonces, de hecho, pues las reformas económicas fueron las más impactantes que perjudicaron enormemente a los, a la élite criolla y a los comerciantes indígenas, sin lugar a duda. En cuanto a las reformas políticas,
se establecen nuevos virreinatos, como tú puedes ver en tu pantalla, chico. Ahí, pues, el propósito era descentralizar, pues, ¿no? La administración política. Se crearon dos nuevos virreinatos, como el Virreinato de Río de la Plata, establecido en 1776, y el Virreinato de Nueva Granada, ¿no? En 1739, ¿no? Años atrás, inclusive, que la creación del Virreinato de Río de la Plata. También se crearon capitanías generales, que era una jurisdicción militar también para administrar estos lugares, sobre todo de poblaciones indígenas rebeldes. Ahí está pues la capitanía de Chile y la capitanía de Venezuela. Estas capitanías tienen de hecho un rango inferior a los virreinatos, ¿no? Y están gobernados no por por un virrey o por un funcionario similar, sino más bien por un capitán general. ¿Por qué? Porque obviamente se requería pues de un gobernante de esas características para controlar a aquella población rebelde que siempre obviamente eran en esos lugares. Eh, Otro aspecto importante con respecto a las reformas políticas es el famoso Tratado de San Ildefonso, establecido en 1776. ¿Y en qué consiste, profesor, el Tratado de San Ildefonso? Bueno, aquí pues se van a redefinir las posesiones territoriales entre Portugal y España, ¿no? Que habían quedado pendientes en años anteriores. Portugal, por ejemplo, otorgó pues la colonia de Sacramento a España, ¿no? A cambio puede darle pues ciertas ventajas territoriales en los dominios de lo que ahora pues es el Brasil. Ahí como tú puedes ver ahí en la diapositiva. Otro aspecto importante dentro de las reformas políticas tiene que ver sin duda con la expulsión de los jesuitas, ¿no? En 1767. Eh, Ahora, España consideró pues que la orden religiosa de los jesuitas no deberían estar más, sobre todo dirigiendo la educación de los indígenas. ¿Cuál fue la excusa o el pretexto? De que los jesuitas estaban incentivando movimientos rebeldes y asusando a la población indígena contra la administración colonial. Pero en el fondo lo que buscaba España era obviamente apropiarse de los bienes de los jesuitas, ¿no? Que habían acumulado riquezas en los últimos años. Eso era algo también importante mencionar. Y bueno, pues como parte también de las reformas borbónicas, los corregimientos fueron reemplazados por las intendencias, ¿no? Recuerden que los corregimientos fueron, o los corregidores fueron los funcionarios más odiados en la época colonial y que provocaron pues muchos levantamientos, principalmente pues la de Tupac Amaru II, que es la que más se recuerda. Profesor, ¿cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? de las reformas borbónicas? Bueno, de hecho, pues, una de las consecuencias inmediatas y que eso provocó un rechazo de la población, en especial de los comerciantes, va a ser sin duda, pues, el aumento de la presión fiscal, que eso perjudicó, no repito, enormemente a la población. Va a haber, pues, una mayor explotación sobre la masa indígena, en especial de la mina, ¿no? Al querer ganar más, van a explotar más a los indígenas y eso va a provocar levantamientos populares. Los criollos, los grandes comerciantes criollos también están descontentos con estos cambios porque había debilitado pues su actividad, ya que el puerto del Callao pues dejó de ser el puerto más importante de la región. El puerto del Callao pues se debilitó tremendamente con el surgimiento de otros puertos, como Valparaíso, Buenos Aires o Caracas, perjudicando directamente pues a los comerciantes limeños, en especial los que integraban el Tribunal Consulado de Lima. Limitó obviamente el poder de la aristocracia limeña con estos cambios, con estas reformas. Y bueno, muchas de estas reformas al final terminaron pues en movimientos sociales
o estalló rebeliones tremendos como la de Juan Santos Atahualpa y la de Túpac Amaru II. Ojo, dos movimientos importantes que conocemos, pero se sabe que se dieron centenares de movimientos y rebeliones como consecuencia, obviamente, de las reformas borbónicas. ¿Por qué? Porque claramente pues, los perjudicaba económicamente, no solamente a la élite criolla, a los comerciantes indígenas, sino también a la población en general. Eso hay que tomarlo siempre en cuenta. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, acerca del virreinato del Perú o las reformas borbónicas? ¿Alguna inquietud, duda, preguntas? ¿Todo claro? Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, chicos, de 5 minutos y vamos a hablar en Historia Universal sobre el Islam. ¿Ya? Vamos a ver sobre el mundo árabe Islam. Bien, jóvenes, continuando con la sesión número 7. Ahora, en Historia Universal vamos a hablar sobre el mundo islámico. A ver, les hago una pregunta. ¿Será lo mismo decir árabe e islam o son dos términos totalmente distintos? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Son distintos? Distintos, Uf. ¿verdad? Claro, porque cuando nos referimos a los árabes, claramente pues son aquellos que viven en la península arábiga, ¿verdad? En cambio, el islam es la religión, ¿verdad? Entonces, profesor, ¿qué es el islam? Vamos a ver acá. Muy bien. A ver, el islam es una religión monoteísta. No debemos olvidarnos de eso. ¿De acuerdo? A ver, un ratito, voy a bajar esta parte de acá para que se pueda ver mejor todo. Muy bien, ahí está, ¿no? Claro. Entonces ahí es importante reconocer. Claramente, pues, el fundador de la religión islámica es Mahoma, ¿no? Que en el siglo séptimo aproximadamente, eh, bajo la influencia del judaísmo y del cristianismo, el Islam pues va a tener una gran importancia, ¿no? Con el paso del tiempo obviamente van a tener sus propias características, pero en un inicio se inspiró bastante en estas dos otras importantes religiones monoteístas, ¿no? Entonces eso también es algo que debemos destacar. Profesor, ¿qué significa Islam? Bueno, Islam significa sumisión a Alá, ¿no? O sumisión a Dios, ¿de acuerdo? Y aquellos que son creyentes, llamados musulmanes o muslim, significa los resignados, ¿no? Y el libro más importante, así como para nosotros es la Biblia, el de ellos es el Corán. Entonces, es fundamental. Ahora, claro, el Islam se desarrolla o se inicia pues en la península arábiga, ¿no? Pero árabe es solamente aquel que vive justamente en la península arábiga, pero el Islam, recuerden, como tú puedes saber en el mapa, se expandió pues no solamente en toda la península arábiga, sino también en parte de lo que es Asia Menor, el norte de África y la península ibérica. Ahí como tú puedes ver ahí en tu pantalla. Claro, entonces, importante reconocer pues que el Islam se originó en la península arábiga, en especial lo que ahora es Arabia Saudita, ¿ah? En Arabia Saudita, y que obviamente en su tiempo de mayor expansión logró pues ocupar grandes territorios, ¿no? Todo lo que es el cercano oriente, eh, Asia Menor, el norte de África y la península ibérica. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, es importante destacar, chicos, que una cosa es el mundo árabe preislámico y el mundo árabe periodo islámico, es decir, un antes y un después de Mahoma, ahí vamos a ver pues realmente la diferencia, ¿no? Vamos a ver rápidamente el proceso histórico, ¿no? ¿Cómo era, profesor, el periodo preislámico? Es decir, antes de la llegada de Mahoma y la fundación del Islam. Bueno, antes de Mahoma, jóvenes, en Arabia predominaba el politeísmo. A ver, ¿qué es politeísmo? La adoración a varios dioses, ¿verdad? Claro, ¿no? Eran politeístas, panteístas, es decir, adoradores de todos los elementos de la naturaleza. Ahora, hay un lugar llamado la Kaaba, que se encontraba en la ciudad de la Meca, en la cual adoraban pues a diversos ídolos, pero de todas la que más destaca era la famosa piedra negra, ¿ya? Ahora,
Según la religión islámica, la piedra negra fue un objeto labrado por Ismael y el arcángel, ¿no? El arcángel Gabriel. Según los datos históricos, porque hasta ahora pues nadie puede observar la piedra negra, a pesar de que constantemente se celebra cada cierto tiempo, como tú puedes ver en tu pantalla, hay muchos fieles ahí que peregrinan en ese lugar. Bueno, los científicos aluden pues que esta piedra negra es un meteorito, ¿no? Un cuerpo espacial y que fue utilizado pues como un elemento adoratorio, ¿no? Entonces, a pesar de que en el mundo árabe había muchos ídolos a quien adoraban, todos ellos también rendían pleitesías, en especial a esta piedra negra. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, en ese entonces, pues la Meca era una ciudad muy importante. Era pues el centro del comercio y de la concentración de las ofrendas, en el cual las personas iban para venerar a esta piedra negra que se encontraba en la Cava y que obviamente la Cava pues se ubicaba en la ciudad de la Meca. Ahí prácticamente pues son los sacerdotes que tienen el control, el monopolio comercial y un poder económico importante, ¿no? Los coreishitas, que eran los que concentraban el poder, ¿no? En la Meca. Mahoma era consciente de que para poder combatir a los coreishitas que controlaban el comercio y la religión, había pues que buscar homogenizar ideológicamente al pueblo árabe y así pues asegurarse el predominio comercial. Ese era el propósito de Mahoma. Por eso es que Mahoma creó conveniente pues en plantear pues en que Alá era pues el único Dios a la cual pues debían rendir pleitesías. Y él empieza pues a difundir esa doctrina en un pueblo politeísta, ojo, ¿eh? Y Mahoma pues es perseguido por las autoridades de la Meca, ¿no? Porque veían en él un peligro. Los comerciantes corishitas veían en Mahoma pues un peligro a sus intereses. Porque obviamente Mahoma no tendría éxito si el pueblo pues no se convertía al monoteísmo. Y si el pueblo se convertía en el monoteísmo, pues la razón de los corishitas no tenía eh, otra alternativa, o sea, prácticamente la prevalencia de los corishitas era inevitable, ¿no? Es decir, perdón, la presencia de los corishitas ya no era necesaria, ¿no? Ese era el objetivo de Mahoma, ¿no? Convertir una religión politeísta en una monoteísta, ¿no? Que era fundamental, sin lugar a duda, ¿no? Así que eso es algo que no debemos olvidarnos, ¿no? Muy bien. Bueno, en todo caso, pues Mahoma eh, huye, obviamente, de la Meca porque era amenazado, porque los corishitas atentaron contra Mahoma. Y bueno, Mahoma pues huye, ¿no? Y refunda pues una ciudad en Medina, que en realidad pues él era originario de ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, este acontecimiento de la huida de Mahoma de la Meca a Medina se conoce como la Égira, que se dio allá por el año 622. ¿Y por qué es importante, profesor, la Égira? Porque a partir de ahí se marca el inicio de la era musulmana. ¿De acuerdo? Eso es algo que debes siempre recordar. Es decir, el calendario islámico es muy distinto al calendario gregoriano que tenemos. Para el mundo islámico, el año cero empieza con la huida de Mahoma a Medina, la Égira, que se dio, repito, en el año 622. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles fueron, profesor, o cuáles son los 5 pilares de la fe musulmana? Porque de repente muchos de ustedes de repente quieren convertirse al Islam.
Bueno, en primer lugar está pues el Shahada. ¿Qué es la Shahada, profesor? Bueno, es la fe en Alá y que Mahoma pues es tu único profeta. Es el primer pilar que todo musulmán debe tener en cuenta. Tenemos también a Salah, que es orar 5 veces al día, muy importante para la religión islámica, la oración. Tenemos pues el Aske, o también llamada Zakat, que es la limosna a los más necesitados. Ahora, había dos tipos de limosna, chicos, ¿no? La obligatoria y la voluntaria, ¿no? En el caso de la voluntaria, obviamente, mayormente pues, eran aquellos que teniendo pues cierto recurso económico podían ayudar a otra persona y si ésta tenía la posibilidad de retribuirla, lo tenía que hacer en algún momento, ¿no? Pero también estaba pues la limosna obligatoria en la cual los más ricos tenían que ayudar a los más pobres, ¿no? Y el pobre no estaba obligado a recompensarle. ¿Y cuál era el beneficio de los más adinerados, profesor? En que Alá pues lo iba a recompensar por esa labor 5 veces más. De ahí viene pues esta frase que Dios te lo pague, ¿no? Que Alá te lo pague, ¿no? Yo no te lo voy a pagar, sino va a ser Alá quien va a darte ese beneficio por haberme ayudado, ¿no? Entonces, eso también es algo importante, ¿no? Con respecto pues a la limosna. Tenemos también pues este pilar llamado el Shahab, ¿no? Que era pues ayunar, ¿no? Durante el mes del Ramadán, ¿no? Y cuando digo ayunar, pues no solamente el hecho de eliminar pues el desayuno, sino todo tipo de elementos que podían perjudicar el cuerpo, ¿no? Como era el alcohol, los alimentos y también la actividad sexual también, ¿no? Estaba obviamente no permitido en este tipo de ayuno, ¿no? En el Ramadán, ¿no? El Sham. Y por último tenemos el Hajj, ¿no? Que era peregrinar al menos una vez en la vida a la Meca. Profesor, ¿dónde queda la Meca? En Arabia Saudita. Hay que tener mucho cuidado con la Arabia Saudita, ¿no? Próximo rival del Perú, ¿eh? Por si acaso. Arabia Saudita posiblemente tiene más influencia, ¿no? Para poder obviamente estar en el Mundial. Así que ojalá pues que sea Australia, ¿no? El próximo rival y no Arabia Saudita. A ver, acá hay una preguntita de alguien acá. Profesor, tenía algo que ver, estaba en la punta de mi lengua y se me olvidó, dice. Ah, ya, el Ramadán, ¿no? Claro, el Ramadán no era pues el mes que duraba un mes. El Ramadán pues era una fecha exclusiva. No recuerdo exactamente en qué mes era, pero lo que sí te aseguro es que mucha gente que profesa la fe islámica lo cumplen, ¿ah? Hay algunas historias de viajeros que han viajado o que han ido a Marruecos y justamente llegaron pues en el mes de Ramadán y ahí no encontraron nada para poder comer. No hay bodegas, no hay establecimientos, lo respetan, ¿no? Así, fielmente, ¿no? Sus consignas, ¿no? Es algo también que es importante siempre recordarlo, ¿ah? Muy bien. Ahora bien, eh, tras la muerte de Mahoma, pues se establecen califatos. Califato es como un gran estado islámico, ¿no? Ahora, durante este proceso histórico del Islam se van a formar tres importantes califatos. O sea, hay algunos más, pero los más importantes son tres. El califato ortodoxo, el califato omeya y el califato abásida. Por ejemplo, en el califato ortodoxo, también llamado perfecto, de hecho, la capital va a ser Medina, es donde ahí mantuvo el poder Mahoma, y quienes van a gobernar en este califato, de hecho, eran los parientes de Mahoma, ¿no? Como era el caso pues, de sus sobrinos, sus yernos. Por ejemplo, ahí estaba gobernando Abu Bakr, Omar, Othman, y el último pues era Ali. Y en este califato es donde se inicia la expansión del Islam en toda la península arábiga, como tú puedes ver ahí, o en gran parte de la península arábiga, ¿no? Acá, en esa zona. Ahí está.
Ahora, otro aspecto importante acá, jóvenes, es que esta expansión, ¿no? De los musulmanes se da pues a través de la Guerra Santa, a la cual pues ellos llaman el yihad, ¿no? La Guerra Santa, es decir, contra los infieles, es decir, contra aquellos que no profesan la fe musulmana. Ahora, aquí también en este califato se produce un cisma, una ruptura del mundo islámico, un cisma entre los chiitas y los sunitas, que se van a formar en sectas musulmanas, que hasta el día de hoy están irreconciliadas. ¿Por qué, profesor, se da esto? Bueno, lo que ocurre es que tras la muerte de Mahoma había un sector que decía pues de que el sucesor debía ser pues de acuerdo a una asamblea que se dé en la Suna. En cambio, había otros que sí buscaban que el sucesor de Mahoma pues sean los parientes directos de Mahoma, en especial pues de Ali, ¿no? De ahí viene pues la palabra chiita. Chiita significa los seguidores de Ali. Tras la muerte de Ali o tras el asesinato de Ali, asume un gobernador de una provincia en Damasco, en la cual pues funda la dinastía, perdón, el califato Omeya, y que justamente su capital lo establece en Damasco. Ahí pues se desarrolla un gran proceso, o perdón, se desarrolla la mayor expansión territorial en el mundo islámico, chicos. Lo que tú aprecias en la diapositiva es todo lo que llegaron a conquistar los de este califato. Es más, el gran gobernador llamado Tariq logró pues conquistar la península ibérica, luego de derrotar pues al gran Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. ¿Se acuerdan? Ustedes que están llevando literatura medieval, el Cid campeador, ¿no? Y ahí es derrotado pues, ¿no? Por los musulmanes. Y si no fuera por la intervención de los francos en la batalla de Poitiers, los musulmanes hubieran también ocupado toda Europa occidental. Ahí pues sale la figura pues de Carlos Martel, que defiende este lugar tras la invasión de los musulmanes allá por el año 732. Luego también pues el califato omeya va a declinar y surge el califato abásida, cuyo gobernante va a establecer su capital en la ciudad de Bagdad. A ver, chicos, actualmente Bagdad, ¿capital de qué país es? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda? Irak, ¿no? Muy bien, Irak. Claro que sí. El califato Básida se caracteriza, jóvenes, por ser un periodo de gran desarrollo comercial. Ellos van a ser el eje central entre el comercio de Oriente y Occidente. Gracias a ellos, Europa logró conocer muchos de los productos realizados por los de Oriente, en especial, pues, de la India, de China y Japón. Claro que en ese tiempo, pues, no eran conocidos así, ¿verdad? Antes, en el mundo antiguo, estos grandes lugares en Oriente se llamaban Catay, Zipango y Calicut, ¿no? Así se les conocía. Lamentablemente para la dinastía abásida van a ser sometidos por los turcos selyúcidas, en la cual se van a posesionar de este territorio, pero van a asimilar el Islam. Con el tiempo se van a formar otros califatos de menor importancia, como por ejemplo el califato de Córdoba, el califato de Fatimí en Egipto, en la cual pues justamente van a establecer ahí su principal capital en lo que es el Cairo, actual ciudad principal o capital de Egipto. Entonces, es muy, muy importante, ¿no? Recordarlo, ¿no? Recuerda, ¿no? Califato Omeya, mayor expansión territorial; Califato Abásida, gran esplendor comercial; y el Califato Ortodoxo, el cisma, ¿no? Entre sunitas y chiitas, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar rápidamente, chicos, a ver un ratito acá.
sobre la organización económica, fundamental. A ver, ¿qué podemos hablar, profesor, de la formación o de la organización económica en el mundo islámico? Claramente se desarrolló la agricultura, en especial en la zona de Yemen, ¿no? Que a diferencia de otros territorios del mundo de la península arábiga, ahí pues era propicio para desarrollar la agricultura. Predominan pues las relaciones feudales, es decir, donde hay un dueño propietario de grandes tierras y habían siervos que trabajan para ellos. Y como les mencioné, pues este lugar, la región fue un nexo, ¿no? Muy importante en el tráfico comercial, ¿no? Entre los productos pues de Oriente y Occidente. Y este comercio pues se desarrolla gracias pues a las caravanas, ¿no? Esta reunión pues de mercaderes, peregrinos, que transportaban las mercancías a través pues del desierto. ¿Y qué utilizaban los jóvenes? Camellos, ¿no? Los camellos eran pues los medios de transporte que utilizaban los mercaderes para vender pues sus productos. En cuanto a la organización social, como tú puedes apreciar, como clase dominante está pues la burocracia islámica, es decir, los que controlan la religión islámica, los latifundistas, dueños de grandes tierras, y de hecho pues los grandes mercaderes y comerciantes, ¿no? Que trasladaban sus productos hacia Occidente, ¿no? Y adquirían de Oriente, ¿no? Muy bien. En la clase dominada tenemos al muslín o el musulmán, que es el poblador común que profesa la fe islámica. Pero ¿quién eran los mabalíes? Eran extranjeros que se convertían al Islam, ¿de acuerdo? Y por último tenemos a los esclavos, ¿no? Que de hecho eran extranjeros. Hay que recordar pues que en la religión islámica está prohibida la esclavitud entre miembros del Islam, pero sí podían tener esclavos cristianos, judíos o de otra religión o etnia, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. En cuanto a la organización política, chicos, la burocracia política religiosa musulmana estaba representada de la siguiente manera. Tenemos en este caso al califa, ¿no? Que era pues el líder político y espiritual, ¿de acuerdo? Que obviamente asume funciones muy importantes luego de la muerte de Mahoma. El Mexuar era como una especie de consejo, ¿no? En el cual el califa siempre consultaba. Tenemos al gran visir como parte de la administración central. Este gran visir pues era una especie de primer ministro, ¿no? El personaje más importante después del califa. Tenemos pues en este caso el visir, que era el ministro en sí, o sea, otros ministros que tenían esa facultad o alguna función en el aparato burocrático del mundo islámico. Tenemos pues al Balí, que era pues el gobernador de provincia, ¿no? Muchos de ellos llegaron a ser califas, ¿no? Destronando pues al régimen anterior. Y por último tenemos al Cadí, que era pues el juez que aplica la fe islámica. Ah, bueno, el diván pues era el tesorero real. Ahí está, ¿no? Entonces, importante conocer los funcionarios de la burocracia islámica. Para ir terminando, chicos, vamos a hablar acerca de las más importantes manifestaciones culturales. Por ejemplo, en medicina hicieron importantes estudios de anatomía y lograron practicar cirugías de cataratas, fabricaron diversos jarabes, ¿no? Y medicamentos, la farmacopia, ¿no? De ahí viene pues el término, ¿no? Es de origen árabe. En cuanto a matemática, bueno, ellos crearon el álgebra, dieron grandes aportes también a la trigonometría, a la geometría, desarrollaron la alquimia, que va a ser pues la base para la creación de la química más adelante, ¿verdad? En cuanto a medicina, ellos destacan, como mencioné, lo que es el estudio de la anatomía, ellos practicaban la cirugía de cataratas, ¿no? Ese problema que hay en la vista, eran muy buenos. En cuanto a la arquitectura, destaca la mezquita, que es el templo que los caracteriza, mayormente porque hay una cúpula, como tú puedes apreciar en la imagen, pero también está la alcazaba, que era una especie de fortaleza, y el alcázar, ¿no? Que es un palacio. ¿No? Palacio.
En cuanto a literatura, Singula pues destaca Las Mil y Una Noches, ¿no? Ahí la mayor protagonista pues es Sherezade, ¿verdad? En filosofía, inspirada pues en la cultura greco-romana, o principalmente, perdón, en la cultura griega, destaca pues Averroes y Avicena, ¿no? Avicena, perdón, que son grandes filósofos inspirados en la filosofía griega, en especial la de Aristóteles. En Aristóteles. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta de repente con respecto al Islam? ¿Preguntas, dudas, chicos? ¿Todo claro? Muy bien. Una pequeña pausa y terminamos con el curso de geografía. ¿Bien, chicos? Bien, vamos a concluir hablando acerca del mar peruano y el fenómeno del niño. A ver, el mar peruano, chicos, es considerado pues como uno de los 7 mares más importantes en el mundo gracias a la riqueza de los productos marinos. Ahora muchos dirán, profesor, ¿y por qué nuestro mar es tan rico? Bueno, van a cumplir pues ciertas condiciones por el cual pues nuestro mar es considerado pues uno de los más importantes para la actividad pesquera, ¿correcto? Vamos a ver entonces a continuación cuáles son. A ver, es muy importante destacar lo siguiente. Nuestro mar peruano está dividido en dos importantes sectores, ¿no? Mayormente divididas por la corriente marina que viene de sur a norte, que en este caso es de mar frío, y tenemos a la corriente del Niño, cuyas aguas son cálidas. Ambas convergen en la punta Aguja. Profesor, ¿y por qué la corriente peruana o la corriente Humboldt es de aguas frías? Muy bien, ahora justamente eso vamos a mencionarlo. Empecemos en este caso justamente con el mar frío. A ver, como tú puedes apreciar ahí, en nuestro mar de aguas frías más o menos oscila entre 17 a 18 centígrados. Ahora, por su posición geográfica, por estar cerca a la línea ecuatorial, nuestra temperatura en el mar debería ser de 25 grados, pero no es así, ¿no? ¿Y por qué entonces, profesor, nuestro mar es de aguas frías? Gracias al proceso de afloramiento. ¿Y qué es el proceso de afloramiento? Que ahora lo vamos a ver más adelante. Bueno, no es otra cosa pues que como parte pues de los vientos alisios que recorren nuestro mar, permite obviamente que las aguas, en este caso profundas, sumerjan y permita pues este tipo de temperatura, ¿no? Que, repito, llega a un máximo de 18 grados centígrados. Entonces, cuando a ti te pregunten qué es el proceso de afloramiento, tú vas a responder pues que es el ascenso de las aguas profundas, ¿no? De aguas frías, producto pues de la dinámica de los vientos alisios, ¿no? Que al desplazar pues el agua superficial cercana a la costa hacia al interior del océano, ¿no? Eso es básicamente. Por eso es que nuestro mar es frío, ¿no? Gracias al proceso de afloramiento. Muy bien. Otro aspecto importante del mar frío que va pues de Tumbes, perdón, va del Tacna hacia lo que es, y que bueno, va descendiendo estas características a medida que se va ahí más al norte, es que tiene una concentración alta de sal, chicos, sobre todo en la costa centro y sur, ¿no? En la ribera de la costa centro, las costas de centro y sur. Y es de color verdoso. Profesor, ¿y por qué es verdoso? Obviamente a la abundancia pues del fitoplancton. Eso no vemos en el norte del Perú, donde las aguas son mucho más cálidas, es de color azulado, ¿no? Por la escasez, justamente por la escasez de fitoplancton. Y obviamente hay una menor concentración de sal, ¿no? Debido pues acá a que no influye aquí la corriente de Humboldt, el mar cálido o la corriente del Niño son de aguas cálidas, tibias, justamente por la presencia o por la cercanía de la línea ecuatorial, ¿no?
¿no? Por su ubicación justamente geográfica, ¿no? Debido a la latitud, ¿no? En la cual se encuentra. Entonces, ahí vemos, en primer lugar, las temperaturas y las características de nuestro mar, ¿no? En el mar frío, por ejemplo, encontramos diversos tipos de peces. Entre los más importantes está pues la sardina y la anchoveta. En el mar cálido tenemos pues el atún, el pez espada, etcétera, ¿no? Donde no son muy conocidos, obviamente, ¿no? Ahora, profesor, y dígame usted, solamente pues la presencia del mar frío y el mar cálido o el proceso de afloramiento son lo que ha permitido pues que tengamos recursos hidrobiológicos muy importantes. Obviamente que no. Hay otras que obviamente estamos estudiando, como por ejemplo, vamos a ver aquí, nuestra amplitud del zócalo continental es otra característica, chicos. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué la plataforma continental o zócalo continental es también importante y que permite que el Perú tenga importantes recursos marinos? Porque gracias a tener, pues, obviamente una mayor amplitud, ¿no? Eh, ahí, pues, se permite el desarrollo del proceso de afloramiento, ¿no? Permite, pues, una concentración de la energía solar, porque aparte, pues, de ser amplio, nuestro zócalo continental es poco profundo, por lo tanto, pues, permite que los rayos del sol lleguen hasta las profundidades, en la cual pues estos rayos solares influyen bastante pues en la concentración de recursos biológicos, ¿no? Ahí se concentran pues los nutrientes que favorecen justamente los procesos biológicos del plancton, por ejemplo. Y como parte del proceso de afloramiento no solamente suben los nutrientes, sino también suben los sales minerales, por eso que está altamente concentrado, ¿no? Nuestro mar tiene sales, ¿no? Si alguna vez te has ido a la playa, seguramente en verano, vas a ver, vas a apreciar pues que es muy salado nuestro mar, ¿no? Claro, es justamente por la presencia del proceso de fermento que no solamente eleva los nutrientes, sino también los sales minerales profundos, ¿no? Claro. Eso también es algo que es importante, ¿no? Entonces, no solamente pues el mar frío o el mar cálido, sino la amplitud de nuestro zócalo continental, el proceso de afloramiento mismo, son, digamos, aspectos fundamentales por la cual tenemos una gran riqueza, ¿de acuerdo? Y bueno, todo ello se da pues gracias a la presencia del plancton, ¿no? Que a la vez pues sirve de alimento, ¿no? En este caso, de los demás animales marinos, ¿no? Voy a apagar un ratito mi camarita para que puedan ver la abundancia de fitoplancton, ¿ya? Un ratito ahí. Ahí está, ¿no? ¿Y qué es el fitoplancton, profesor? Es el conjunto de algas microscópicas que constituyen, pues, o contribuyen a la oxigenación de las aguas, ¿no? A través, pues, de la fotosíntesis. Y es posible la fotosíntesis gracias, pues, al, a que la profundidad de nuestro mar no es tan amplia. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Y el fitoplancton, pues, es elemento fundamental para que muchos peces puedan alimentarse de ella. Ahora, si no hubiera proceso de afloramiento, ¿existiría el fitoplancton? No, no es posible. Y si no el fitoplancton, ¿podría concentrarse una mayor cantidad de animales y peces marinos? Obviamente tampoco es posible. Y el proceso de afloramiento es adecuado porque, ¿por qué? Porque tenemos un zócalo continental amplio y no muy profundo, ¿no? Entonces, cada una de esas características es elemental para que tengamos obviamente una riqueza hidrobiológica. El mar peruano, chicos, tiene una abundante biodiversidad. Es la base de la actividad pesquera que de hecho pues está destinada al consumo humano, ¿no? Destinada pues a la actividad industrial, ¿no? De la exportación, eh, porque nuestra riqueza ictiobiológica de nuestro mar es producto pues de estos factores, ¿no? De la concentración de fitoplancton, la alta concentración de sal, el proceso de afloramiento, que es fundamental, que ya han preguntado en San Marcos, por ejemplo. Nuestra presencia, o la presencia del zócalo continental, que de hecho pues es también importante reconocerlo. ¿De acuerdo? Muy bien.
Vamos a continuar acá. Ahí está, pues, ¿no? Nuestro mar, la convergencia, ¿no? Nuestro mar, ya conocemos pues la corriente peruana, la corriente del Niño. ¿Qué especies podemos encontrar en la corriente peruana? Anchoveta, sardina. En la corriente del Niño o ecuatorial tenemos pues el perico, berlín, el atún, etcétera. Ahí está, ¿no? ¿Por qué llama convergencia? Porque ambos chocan. Entre Tumbes y Piura chocan estas corrientes. Obviamente la corriente peruana trae vientos fríos y la corriente del niño trae pues vientos cálidos. Entonces, ese es el rango, ¿no?, que hay que tomar en cuenta. Concentración de fitoplancton, proceso de enfriamiento, presencia de zócalo continental y la convergencia de corrientes marinas son los 4 factores que permiten que tengamos una riqueza. La pregunta es, ¿no?, siendo pues un país muy rico en productos hidrológicos, ¿es costumbre de nosotros los peruanos, en especial de los costeños, de consumir estos productos? La respuesta es no. Lamentablemente, pues, tenemos tendencia a alimentarnos de otros tipos de carnes, principalmente la del pollo, ¿sí o no? Claro. ¿Cuándo debería, pues, ser tal vez nuestra más importante dieta alimenticia? Vamos a continuar acá. Profesor, ¿qué viene a ser, pues, el fenómeno del niño? A ver, vamos a hacer algo rapidito. Bueno, yo sé que ahí tú lo aprecias muy bien. Te había mencionado, pues, de que tanto la corriente peruana como la corriente del Niño chocan entre sí, ¿sí o no? Claro. Normalmente, jóvenes, la corriente de Humboldt o peruana, con sus vientos fríos, arrastran a la corriente del Niño o empujan a la corriente del Niño. Pero en ciertas ocasiones, sobre todo en verano, donde las temperaturas son altas, la corriente del Niño vence a la corriente peruana. Y ahí es donde se producen pues una serie de fenómenos climáticos que causan pues un gravísimo daño al ecosistema y a la población en general. Entonces, el fenómeno del Niño es un calentamiento irregular, es decir, que no es permanente y en ocasiones cíclico, aunque esto cada vez está disminuyendo por el calentamiento global. Es un calentamiento global, perdón, es un calentamiento de nuestra superficie del Océano Pacífico en un área determinada, principalmente en área tropical, y que es causado por justamente el debilitamiento de los vientos alisios, que son obviamente atraídos o llevados por la corriente peruana. Como tú puedes ver, por ejemplo, en condiciones normales, los vientos alisios desplazan pues, el agua superficial, contribuyendo pues, el afloramiento, ¿no? Las aguas cálidas superficiales son desplazadas hacia Oceanía, no hay ningún problema. Pero en los meses de verano, donde hay una mayor temperatura, los vientos alisios se debilitan, generando pues que las aguas cálidas desplacen, ¿no?, desde Oceanía hacia Sudamérica, invirtiendo pues las condiciones climáticas. ¿Dónde son lugares más afectados, profesor? Aquí te voy a mostrar en la pantalla. Por ejemplo, como tú puedes apreciar, en los lugares costeños, principalmente en la zona norte, eh, se producen pues fuertes lluvias torrenciales, cuando mayormente pues es un lugar semicálido, es decir, poca ausencia de lluvias. Aquí más bien hay una influencia mayor, inundando pues zonas agrícolas, destruyendo casas, zonas residenciales, campos agrícolas, etcétera. Vemos también pues que muchos peces como la anchoveta se van a ver afectados, huyen del lugar. Y otra zona afectada totalmente, chicos, es los Andes del Sur, donde se provocan pues sequías, donde antes puede ser abundante lluvia, la gente vivía obviamente de esa condición climática para sus cultivos, pues ahora pues está completamente seco la región ante la ausencia de las lluvias.
afectando tremendamente pues, el agro y la ganadería, que dependen bastante de los recursos del agua. Pero también obviamente afectan a otras zonas, claro está, ¿no? Pero es la costa norte y los Andes del sur los que son los más perjudicados cuando ocurre obviamente el fenómeno del niño, como tú puedes ver. Acá en la zona de la Yunga, en las quebradas, claro, aparecen pues las lloquias, los deslizamientos de lodo, de tierra, y las más llamadas huaicos, por ejemplo, que también pues provocan un daño en la población. Destruyen carreteras, infraestructuras, y también pues provoca pues una serie de enfermedades, ¿no? Como consecuencia de ello. Entonces, el fenómeno del niño es un evento anómalo que causa un impacto importante en el Perú y en el mundo, ¿no? Y que siempre eso ha ocurrido a lo largo de la historia. ¿Cuáles vienen a ser, profesor, las consecuencias positivas del fenómeno del niño? Porque tiene también su lado positivo, así es, tiene su lado positivo. ¿Y cuál vendría a ser, profesor, su lado positivo? Bueno, eh, en este caso, por ejemplo, al incrementarse pues, el caudal de los ríos o al desbordarse, genera pues obviamente eh, aguas que pueden ser captadas por reservorios, ¿correcto? Eh, permite pues la regeneración de aguas subterráneas, los famosos acuíferos. Los que cultivan arroz, por ejemplo, también les cae muy bien porque suele pues inundarse, ¿no? Este lugar y permitiendo pues el cultivo de arroz. Profesor, Sí, dígame. ¿cómo son el agua subterránea? ¿A qué se refiere? Lo que pasa es que nosotros, así como existen glaciares, perdón, eh, también contamos con aguas subterráneas, zonas acuíferas en el interior del subsuelo. Entonces, el caudal de estos ríos permite pues, la regeneración de esas aguas subterráneas que en su momento fueron utilizadas. E incluso también el aumento del agua hace pues que existan reservorios que puedan captar, ¿no? ese recurso y almacenarlos. Y así como se van algunos peces también, como parte pues, del fenómeno del niño, también vienen otros, ¿no? Que se adaptan justamente a este tipo de cambios, ¿no? La merluza, el toyo, la caballa, por ejemplo, vienen, ¿no? Están contentos con esa forma, con ese aspecto climático. Por ahí hay una pregunta, dice, ¿no? Claro, del subsuelo, ¿no? Así es, del subsuelo. Son en este caso llamadas aguas subterráneas, ¿no? Que están debajo, obviamente, del suelo, por eso se llama subsuelo. Ahí está pues la napa freática. Por ejemplo, cuando llueve, chicos, bastante, parte de esa lluvia también ingresan pues a los canales subterráneos, ¿no? Permitiendo pues que el agua ahí se prevalezca, ¿no? Es como unas grietas, ¿no? Que hay a veces en determinados territorios y se filtra esa agua y permite obviamente que esté ahí presente. El fenómeno del niño pues es algo que ha ocurrido a lo largo de nuestra historia y en determinados momentos han sabido ser aprovechados y en otros no. Recuerden que en las últimas décadas o años, lamentablemente, pues no hemos tenido la posibilidad de poder conocer mejor nuestra naturaleza y consideramos esto mayormente un desastre cuando en tiempos antiguos pues no eran considerados pues de tal magnitud. Hay una preguntita. Claro, las aguas subterráneas tienen esa característica pues ser aguas para el consumo humano, claro que sí, ¿no? Las aguas pues de los glaciares, de las aguas subterráneas, de los puquios, de las aguas que encontramos en las cuevas, en las cavernas, claro que sí. Muchas de estas aguas, por ejemplo, están concentradas pues, y son extraídas por las empresas, ¿no? Estas aguas que ofrecen, ¿no? Estas empresas que ofrecen agua mineral, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces ahí encontramos esos lugares, ¿no?
Lamentablemente, pues muchos de estos lugares, estos glaciares o nevados, están derritiéndose por el calentamiento global. Y son fuentes muy importantes de reservorios de agua, pero que están siendo afectados considerablemente. Lamentablemente, si los cambios climáticos siguen así, uno de los principales países que van a ser más afectados es el Perú, y van a haber pues una situación complicada. Van a haber pues destrucción climática en diferentes lugares de nuestro país y van a provocar muchas migraciones. Y van a sentarse en lugares y se va a ver desbordadas las principales ciudades, ¿no? Y va a haber pues crisis social, económico, en fin, una situación complicada y que va a ser de hecho incontrolable si es que esto no llega a solucionarse en su debido momento. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí sobre el tema de hoy? ¿Todo claro? Bueno, mayormente las personas migrarían pues a las ciudades que de repente no sean tan afectadas. Podría ser Lima, Trujillo, pero esas migraciones pues sí provocarían problemas en estos lugares, ¿no? Porque tú sabes que ante el aumento de la población hay más demanda de alimentos y muchos de estos alimentos pues se producen pues al interior del país, que muchos de ellos pues pueden ser destruidos por los desastres, por los climas, por los problemas climáticos, y eso puede buscar hambruna. Y recuerden que cuando la población se muere de hambre, pues se desborda completamente. No hay manera de detener esa situación. Bueno, el fenómeno ustedes saben que es cualquier afectación o cambio climático que siempre se da, es algo que no es ocurrente, y le llaman niño porque mayormente, bueno, es una atribución que le ponen los pescadores aquí en el Perú, porque es un fenómeno que ocurre justamente en el mes de diciembre, donde mayormente pues, son las altas temperaturas, ¿no? Y tú sabes que en el mes de diciembre, entre el 24 y el 25 de diciembre, pues nace el niño Jesús. Eso le llaman así, ¿no? Fenómeno del niño, ¿no? Porque justamente aparece en esos días del mes de diciembre, ¿no? Y recuerden que diciembre y enero, pues es verano para nosotros, ¿no? Muy bien, chicos. Bien, jóvenes. Hasta aquí, pues, la clase de hoy. Gracias por su tiempo y atención. El material lo voy a subir a la plataforma, ¿ya? Al Canvas y también el video de la clase grabada. ¿De chicos? Cuídense y nos estamos viendo pues el próximo lunes.